Hola, buenas tardes. Me presento. Soy el ingeniero G.U. Martínez Montes. Primeramente, un gusto poder compartir con ustedes lo que vendría siendo esta presentación. En este video, pues vamos a desarrollar de una manera profunda y detallada los conceptos más importantes relacionados con la gestión de la calidad de las organizaciones. Esto no es un tema únicamente teórico, es un conjunto de prácticas que impactan directamente la forma en la que trabajan las empresas, también los equipos de trabajo e incluso las personas en su vida diaria. La calidad está presente en cada producto que usamos, en cada servicio que recibimos y en cada experiencia que vivimos con los clientes o como clientes. Cuando una empresa trabaja con calidad, no solo busca que las cosas salgan bien, sino que busca hacerlo de una manera constante, organizada y enfocada en la satisfacción real del cliente. Ojo que la calidad no significa perfección absoluta, sino consistencia, orden, cumplimiento y mejora continua. Durante el transcurso de este video vamos a recorrer los principios, filosofías, herramientas y normas que hacen posible que una organización logre este nivel de desempeño. Primero vamos a hablar lo que vendría siendo de los principios de calidad. Cuando hablamos de los principios de la calidad, nos referimos a las bases que sostienen toda la estructura de una organización que quiere funcionar correctamente. Un principio no solo es una idea que se escucha bonita, sino que es una forma de actuar que se refleja en decisiones diarias. Puede ser en la forma de trabajar o en la forma en la que se trata el cliente o los compañeros de trabajo. El primer gran principio es el enfoque al cliente. Esto significa que una empresa no debe pensar primero en lo que quiere vender, sino en lo que el cliente realmente necesita. Por ejemplo, pensemos en una empresa que fabrica mochilas escolares. Si esa empresa solamente piensa en producir barato, podría utilizar materiales de baja calidad. Pero si ellos empiezan a pensar en el cliente, tal vez se preguntarían, ¿la mochila resistirá el uso diario? ¿Soportará el peso de los libros? ¿Será cómoda para el niño? Entonces el enfoque del cliente cambia completamente la manera en que se diseñan los productos. Otro principio fundamental es el liderazgo. La calidad no se impone ni con gritos ni con amenazas, se construye con el ejemplo. Cuando los líderes respetan los procesos, cumplen los horarios, usan el equipo de seguridad, tratan con respeto a su gente, entonces los mismos equipos de trabajo tienden a comportarse de la misma manera. Mientras tanto, un líder que ignora las reglas transmite el mensaje de que las reglas no son importantes. Ahora bien, otro punto es la participación del personal. Ese es otro pilar dentro de la calidad. Las personas que trabajan directamente en los procesos son los que mejor conocen los problemas reales. Así que cuando una empresa escucha a su gente, obtiene ideas prácticas y reales por mejorar. Por ejemplo, pongamos que un operador suele saber exactamente en qué punto se pueden presentar errores, porque prácticamente los vive todos los días. Finalmente, la mejora continua significa que nunca se deja de aprender. Incluso cuando un proceso parece funcionar bien, siempre existe algo que se puede hacer mejor, más rápido, más seguro o económico. Sigamos ahora con el tema de los gurús de la calidad. Los gurús de la calidad son las personas que transformaron la manera en cómo las organizaciones entendieron la calidad. Antes de sus aportaciones, muchas empresas pensaban que la calidad solamente se lograba revisando productos al final de la línea o cosas por el estilo. Pero gracias a esos expertos, hoy en día sabemos que la calidad se construye durante todo el proceso. Por ejemplo,
Edward Deming fue uno de los principales impulsores de esta filosofía, que es aquí el que tenemos a un lado. Él decía que la mayoría de los problemas pues no son culpa de las personas, sino de los sistemas mal diseñados. Cuando una empresa comprende esto, deja de buscar culpables y empieza a buscar soluciones en los procesos. Este hombre, Deming, desarrolló el ciclo PHBA, que significa planear, hacer, verificar y actuar. Este ciclo ayuda a mejorar paso a paso porque primero se planifica lo que se quiere cambiar, luego se prueba en pequeño, después se revisan resultados y finalmente se estandariza lo que funciona. Joseph Juran aportó la llamada trilogía de la calidad: planificación, control y mejora, que es aquí el que tenemos a un lado. Esta idea explica que no basta con planear bien, sino también es necesario monitorear los resultados y buscar oportunidades de mejora constantemente. Kaworu Ishikawa aportó herramientas visuales tales como el diagrama de causa-efecto, que es aquí el que estamos viendo en pantalla. Esta herramienta ayuda a no quedarse en lo superficial, sino que en lugar de decir de que el producto salió mal, se investiga si fue por mala capacitación, por mala materia prima, por mala máquina o malas condiciones del trabajo. Phil Crosby fue quien popularizó la idea de hacerlo bien desde la primera vez. Su filosofía se basa en entender que los errores cuestan dinero, tiempo y reputación, y que es mejor invertir en hacer bien las cosas que en corregir continuamente. Ahora pasemos a las 5 S y a las 9 S. Las 5 S no solo son una técnica de limpieza, es una filosofía de orden. Su objetivo es crear espacios de trabajo donde todo esté en su lugar, donde no haya pérdidas de tiempo, donde no haya riesgos innecesarios y donde las personas puedan trabajar de manera más cómoda y segura. La primera S significa clasificar. Eso significa lo que es necesario de lo que no lo es. A veces en muchas empresas se acumulan herramientas, materiales y documentos que nadie usa, pero que ocupan espacio y generan confusión. Clasificar es meramente deshacerse de todo aquello que no aporta valor. La segunda S, Seiton, es ordenar. Una vez que solo queda lo necesario, cada cosa debe tener un lugar definido. Cuando una persona encuentra una herramienta en segundos, se reduce el estrés y se mejora la productividad. La tercera, Seiso, que es limpieza, no se refiere solamente de estética, sino de seguridad. Un área sucia es un área peligrosa. Los derrames, el polvo, la basura pueden provocar accidentes y fallas en los equipos. La cuarta S es Seiketsu, que es estandarizar. Eso significa crear reglas claras para mantener el orden y la limpieza. No depende solamente de la buena voluntad, sino de procedimientos claros. La quinta S, disciplina. Esta, que es Shitsuke, es la más difícil porque implica convertir el orden y la limpieza en un hábito diario. Ya cambiando a las 9 S, pues estas emplean un poquito el concepto hacia la actitud de las personas, incluyendo respeto, compromiso, trabajo en equipo, autodisciplina, responsabilidad, comunicación, puntualidad y seguridad. Ahora veremos el tema del outsourcing. Ahí sí es un tema en el que quisiera ahondar un poquito. Entonces, empecemos. Este tema es uno de los más importantes en tema estratégico dentro de una gestión moderna de las organizaciones. Hablamos del outsourcing. Cuando hablamos del outsourcing, hablamos de una decisión empresarial que va mucho más allá de simplemente contratar a alguien de fuera. Estamos hablando de una estrategia que puede cambiar completamente la estructura de gastos, la forma de trabajar y hasta la cultura de una empresa. Pero, ¿en qué consiste? Bueno, el outsourcing consiste principalmente en delegar a otra empresa o a un proveedor externo ciertas actividades que antes se realizaban internamente. Esto se hace principalmente con un objetivo.
el permitir que la organización se concentre en lo que realmente es su actividad principal, mientras que estos agentes externos o especialistas se encargan de funciones secundarias pero necesarias. Por ejemplo, imaginemos que una empresa automotriz o que fabrica autopartes, pues como su nombre lo dice, su negocio principal pues es diseñar, producir piezas de alta precisión. Sin embargo, esa empresa necesita servicios de limpieza, de vigilancia, mantenimiento de equipo de cómputo, sistemas de nómina, transporte de mercancía. Entonces, si intentara esa empresa hacer todo internamente, necesitaría contratar personal especializado en cada área. Tal vez también comprar equipo adicional o administrar más procesos. Entonces, con el outsourcing puede contratar empresas especializadas para encargarse de cada una de esas tareas. Una de las ventajas del outsourcing es la reducción de costos, pero no se trata solo de pagar menos, sino de transformar costos fijos en costos variables. Cuando una empresa contrata personal propio, tiene que pagar sueldos, tiene que pagar prestaciones, capacitación, uniformes, equipo de seguridad y muchas otras obligaciones. En cambio, cuando se contrata un servicio externo, paga solo por el servicio que recibe. Otra ventaja del outsourcing es el acceso a experiencia y tecnología. Las empresas especializadas suelen tener personal altamente capacitado y procesos optimizados y tecnología actualizada. Esto permite que la empresa que contrate el outsourcing obtenga un mejor servicio del que podría ofrecer internamente. Ahora bien, también el outsourcing tiene riesgos. ¿Cuál es uno de ellos? Bueno, uno de los principales es la pérdida del control. Cuando un proceso pasa de forma interna a manos de un proveedor externo, la empresa ya no controla directamente cada detalle. Por eso es tan importante establecer contratos claros con indicadores de desempeño llamados KPIs. Estos indicadores nos ayudarán a medir tiempo de respuesta, nivel de calidad, cumplimiento de horarios y satisfacción del cliente. Un caso práctico detallado podría ser el de una empresa de comercio electrónico que decide subcontratar a una empresa para su centro de distribución. Al principio pues los costos bajan y la operación se vuelve más rápida, pero después comienzan a llegar quejas de clientes que por entregas tardías, paquetes dañados. Entonces en este punto la empresa pues no puede simplemente culpar al proveedor, porque la imagen frente al cliente sigue siendo responsabilidad de la empresa. El que da la cara es la empresa. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, entonces puede implementar auditorías, puede visitar al proveedor, revisión de procesos y a veces, en casos extremos, cambio de proveedores. El outsourcing bien gestionado no es una pérdida de control, sino una alianza estratégica. La empresa y el proveedor trabajan como socios, con metas compartidas y beneficios mutuos. Ahora pasaremos también al tema de costos de calidad. Igualmente vamos a desarrollarlo un poquito para extenderlo y que quede bien fincado. En este tema vamos a profundizar en uno de los conceptos más importantes de la gestión de calidad, que son los costos de la calidad. Este tema es fundamental porque conecta directamente la calidad con el dinero. Y muchas veces las empresas no se dan cuenta de cuánto dinero pierden por no hacer las cosas bien desde la primera vez. Los costos de calidad se pueden entender como todo el dinero que se gasta para lograr que los productos y servicios cumplan con los estándares requeridos, más todo el dinero que se pierde cuando no se logra esa calidad. Dentro de este concepto existen 4 grandes categorías. La primera son los costos de prevención. Aquí entran todas las actividades cuyo objetivo es evitar que estos errores ocurran. Esto incluye la capacitación de personal, planeación de procesos, el mantenimiento preventivo de máquinas, el diseño adecuado de productos y la estandarización de procedimientos. Aunque estos costos pues al principio parecen altos, en realidad son una inversión. La segunda categoría son los costos de evaluación.
Estos son los costos relacionados con la inspección y la verificación. Estos pueden incluir pruebas de laboratorio, auditorías internas, revisiones de productos, muestreos y controles de calidad. Estas actividades no agregan valor directo al producto, pero ayudan a detectar errores antes de que lleguen al cliente. La tercera categoría son los costos por fallas internas. Estas son las pérdidas que ocurren cuando se detectan defectos antes de que el producto salga de la empresa. Aquí es donde entran los reprocesos, los retrabajos, el tiempo muerto de máquinas y la pérdida de productividad. Por último, la cuarta categoría son los costos por fallas externas. Estos son los más peligrosos porque ocurren cuando el producto defectuoso ya llegó al cliente. Estos costos incluyen devoluciones, reembolsos, garantías, pérdida de confianza, mala reputación y hasta pérdida de futuros clientes. Para entender esto mejor, pongamos un ejemplo. Imaginemos una empresa que fabrica termos. Si invierte dinero en capacitar a sus trabajadores, eso es un costo de prevención. Si inspecciona cada lote antes de enviarlo, ese es un costo de evaluación. Si detectamos termos con fugas dentro de la fábrica y los tenemos que reparar, eso es un costo de falla interna. Pero si los termos llegan con fugas al cliente, entonces ocurre un costo de falla externa, que esto represente un costo más caro. Muchas empresas creen que ahorrar en capacitación es una forma de reducir gastos, pero en realidad están aumentando sus costos de fallas. Está demostrado que es mucho más barato invertir en prevención que pagar por errores. El siguiente tema a tratar es el QFD, el despliegue de la función de calidad. En esta parte vamos a hablar del QFD, que por sus siglas en inglés significa Quality Function Deployment, o en español, despliegue de la función de la calidad. Esta herramienta es especialmente útil cuando se requiere diseñar o mejorar un producto o un servicio, pero a partir de lo que realmente desea el cliente, no de lo que la empresa quiere o supone que el cliente quiere. El QFD parte de una idea muy sencilla pero muy poderosa: escuchar la voz del cliente. Esto incluye quejas, sugerencias, solicitudes y expectativas. Muchas veces los clientes no hablan en términos técnicos. Por ejemplo, un cliente puede decir: quiero que este producto sea más fácil de usar, o quiero que no se descomponga tan rápido. Entonces el QFD sirve para traducir esas frases en características técnicas y medibles. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que una empresa que fabrica sillas, supongamos sillas de oficina. Los clientes dicen que quieren una silla cómoda, resistente y que no se dañe rápidamente. Entonces el QFD convierte todas esas ideas en variables técnicas, como el tipo de material, la densidad de espuma, la resistencia del marco metálico, la durabilidad de las ruedas. Entonces, de esta forma, lo que el cliente quiere se convierte en especificaciones de diseño. El QFD ayuda a reducir la cantidad de cambios de diseño después de que el producto ya está en producción, porque desde el inicio se toman en cuenta las necesidades reales del cliente. Ahora veamos el tema que refiere a la cultura de calidad. Bueno, la cultura de calidad es uno de los aspectos más importantes, pero también uno de los más difíciles de lograr dentro de una organización. No se trata de implementar una regla o un procedimiento, sino se trata de cambiar la forma de pensar de las personas. Es por eso que es muy difícil implementarlo. Una empresa tiene una cultura de calidad cuando hace las cosas bien y se vuelve algo natural. Cuando los empleados no trabajan bien porque alguien los está vigilando, sino porque creen en la importancia de su trabajo.
Por ejemplo, en una empresa con cultura de calidad, si un trabajador detecta que una máquina está fallando, no lo va a ocultar para evitar problemas, sino que la reporta inmediatamente porque entiende que eso es lo mejor. Entiende que es mejor detener el proceso a tiempo a que producir piezas defectuosas. Entonces, la cultura de calidad se construye con liderazgo, capacitación constante, reconocimiento del buen trabajo y comunicación abierta. Esto no se logra de un día para otro, sino es con constancia, consistencia y ejemplo. Ahora veamos los círculos de calidad y el trabajo en equipo. ¿Qué son cada uno de ellos? Bueno, los círculos de calidad son un grupo pequeño de trabajadores que se organizan voluntariamente para analizar problemas relacionados con su área de trabajo y proponer soluciones. La idea detrás de los círculos de calidad es que las mejores ideas muchas veces vienen de las personas que están directamente involucradas en el proceso. Estas reuniones que se llevan a cabo de una forma periódica y siguen una estructura formal. En un círculo de calidad no se trata de buscar culpables, sino de buscar oportunidades de mejora. Pongamos un ejemplo. Imaginémonos un grupo de operadores que detecta que el tiempo de cambio de herramienta es muy largo y empiezan a proponer una forma más rápida y segura de hacerlo. El trabajo en equipo es esencial para este tipo de actividades, porque cuando las personas trabajan juntas, se complementan y generan soluciones más completas. Ahora vamos a ver lo que tiene que ver con los 8 pasos de la solución de problemas. En esta parte hablaremos sobre este método, que es un método estructurado, el cual ayuda a resolver problemas de forma ordenada y lógica. Muchas veces cuando surge un problema en una empresa, las personas reaccionan de forma impulsiva. Tratan de buscar soluciones rápidas sin entender realmente la causa. Entonces, el método de los 8 pasos pues, nos ayuda a evitar esto. El primer paso es identificar claramente el problema. Esto significa el definirlo con datos y hechos, no con suposiciones. Por ejemplo, en lugar de decir la producción es mala, se debe decir el 15% de los productos salen con defectos en la postura, por decir un ejemplo. El segundo paso es formar un equipo de trabajo. Un solo punto de vista no siempre es suficiente. Por eso se debe incluir las personas de diferentes áreas para que comenten sus opiniones. El tercer paso consiste en describir el problema con más detalle, analizando en qué proceso ocurre, cuándo ocurre y con qué frecuencia. El cuarto paso es buscar las causas de raíz. Aquí se utilizan herramientas como el diagrama de causa y efecto para ir más allá de la superficie. El quinto caso consiste en desarrollar posibles soluciones. No se trata siempre de elegir la primera idea, sino de analizar ventajas y desventajas. El sexto paso es implementar la solución seleccionada. Y el séptimo paso, verificar si la solución realmente funcionó mediante datos y resultados reales. Por último, pues el octavo paso es estandarizar lo aprendido para evitar que el problema vuelva a ocurrir. Como vemos dentro de la imagen, lo que es los primeros 2, incluso hasta los 3 primeros pasos, la respuesta esperada es en máximo 24 horas. Después, una vez viendo la causa raíz y hacer el plan, lo que es la acción correctiva, es una respuesta esperada en 10 días laborales. Para detectar lo que es la efectividad y las lecciones aprendidas, en este caso la estandarización, es una respuesta esperada aproximadamente de 60 días laborales. Ahora vayamos con la siguiente herramienta. Tenemos las 7 herramientas básicas de la calidad. ¿Cuáles son estas? Bueno,
Son instrumentos que nos ayudan a entender los procesos y los problemas mediante datos y gráficos. Estas herramientas pues, nos permiten tomar decisiones basadas en hechos y no en suposiciones. El diagrama de Pareto pues, es uno de ellos, en lo cual nos ayuda a identificar cuáles son los problemas más importantes. Se basa siempre en la idea de que el 80% de los problemas provienen del 20% de las causas. El diagrama causa y efecto, también llamado diagrama de Ishikawa, ayuda a organizar las posibles causas de un problema en categorías claras. Las hojas de verificación se utilizan para recolectar datos de forma estructurada. Al igualmente los histogramas muestran la distribución de los datos y ayudan a entender la variabilidad que hay entre estos problemas. Los diagramas de dispersión muestran la relación entre dos variables, y las gráficas de control se utilizan principalmente para monitorear la estabilidad de los procesos. La estratificación sirve para separar los datos por categorías y entender mejor su comportamiento. Bueno, llegamos al siguiente tema, que viene siendo la reingeniería. En esta parte pues vamos a hablar sobre esta reingeniería, que es un concepto que se refiere a la transformación radical de los procesos dentro de una organización. A diferencia de la mejora continua, que busca hacer pequeños ajustes de una manera constante, la reingeniería es algo totalmente lo contrario. Busca cambios profundos y drásticos. ¿Cuándo se aplica esta? Bueno, esto se aplica cuando los procesos actuales ya no son eficientes o cuando la empresa se ha quedado atrás frente a la competencia. En lugar de preguntarse cómo podemos hacer esto un poco mejor, la reingeniería se pregunta ¿por qué hacemos esto de esta manera? ¿Y existe una forma completamente diferente de hacerlo? Pongamos un ejemplo. Imaginémonos que una empresa que realiza muchos trámites de forma manual puede rediseñar completamente su proceso e implementar sistemas digitales que automaticen tareas, reduzcan errores y aceleren los tiempos de respuesta. La reingeniería implica riesgos, pero también puede generar grandes beneficios cuando se aplica correctamente. Por último, veremos los sistemas ISO 9000, la ISO TS 16949 e ISO 14000. Vamos a hablar ahora de los sistemas ISO. Estas son normas internacionales que ayudan a las empresas a estandarizar sus procesos y garantizar calidad. La familia ISO 9000 se enfoca en los sistemas de gestión de calidad. Estas normas ayudan a las empresas a documentar sus procesos, definir responsabilidades, controlar registros y mantener la mejora continua. La norma ISO TS 16949, ahora conocida como la IATF 16949, está enfocada principalmente o específicamente en la industria automotriz. Su objetivo es reducir defectos, prevenir fallas y asegurar la calidad en toda la cadena de suministro. Por otra parte, la familia ISO 14000 se enfoca en la gestión ambiental. Estas normas ayudan a las empresas a reducir su impacto ambiental, gestionar residuos, ahorrar energía y cumplir con la legislación ambiental. Estas normas no solo sirven para obtener un certificado, sino para mejorar la forma en que trabaja la organización. Como conclusión final o comentarios finales, para terminar este video, pues es importante entender que la calidad no es algo que se logra solo una vez y se olvida. La calidad es un camino de mejora constante. Las herramientas, metodologías y sistemas que hemos visto no solo son para las grandes empresas, sino que pueden aplicarse en cualquier organización e incluso hasta en la vida personal. La verdadera calidad se logra cuando las personas entienden la importancia de hacer bien las cosas desde la primera vez y se comprometen con la mejora continua. Gracias por su tiempo y gracias por ver este video, y me despido sin antes decir que recordar que la calidad pues no es un destino,
sino un proceso constante de aprendizaje y mejora. Gracias.